En el episodio de hoy veremos qué es el gobierno corporativo. Te contaremos algunos ejemplos interesantes que nos ponen en alerta sobre su necesidad y cómo puede ayudar tanto a las pymes y a las empresas familiares a montar una estructura sólida y un conjunto de controles y prácticas para llevar una administración más transparente, además de evitar malos manejos. Bienvenidos a Responsabilidad Social con Tenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y me acompaña, como en cada episodio, César Medina. Hola César, ¿cómo estás? Hola Vega, estoy súper bien y muy contento porque el tema que vamos a platicar hoy es muy importante y sobre todo de mucha relevancia para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y las empresas familiares, el buen gobierno corporativo. Si tuviéramos que quedarnos con un nombre para el podcast o un eslogan para el podcast, yo creo que podríamos decir: el buen gobierno corporativo es imprescindible y es para todos. Así de simple. Para aquellos que este término pues no les resulte tan familiar, que no se preocupen, porque hoy vamos a explicarlo de una manera muy sencilla. No queremos enredarnos con definiciones formales sobre lo que es y no es gobierno corporativo. Y directamente vamos a daros nuestro punto de vista, una definición súper práctica, que podría ser: saber llevar a la empresa de la mejor manera posible, de manera eficiente, ética, comprometida y con transparencia hacia los objetivos. Y bueno, pues os voy a decir que estos objetivos tienen que estar alineados a los aspectos de responsabilidad social resultantes del análisis de la materialidad. Y para llevar a la empresa necesitamos unas herramientas básicas y unos organismos que dirigen a buen puerto el rumbo de la empresa. Comencemos con el origen, el informe Cadbury, que se publicó en el ya lejano 1992. En este informe se define al gobierno corporativo como ese sistema de gestión y control de la empresa. Es muy sencilla su definición, pero no tanto en su aplicación. Este informe se publica como una respuesta a los escándalos corporativos que salpicaron esa época. Y ante la incertidumbre sobre lo que realmente estaba pasando en las empresas, por las prácticas antiéticas y las gestiones opacas y corruptas de muchos directivos. Y por eso pues, se comienza a promover un enfoque basado en el que se tenía o cumplir o explicar. Correcto, amigo. Y el caso paradigmático, el que se estudia en todas las escuelas de negocios, fue el caso Enron. Enron marcó un antes y un después. Básicamente, hasta ese momento las empresas eran lugares opacos, en el sentido hermético de la palabra, ¿no? Donde pues entraba la mercancía y salía el producto. Y el consumidor, los accionistas, no sabían nada más de lo que pasaba por dentro. Enron era una empresa de energía. De hecho, la séptima corporación más importante de los Estados Unidos. Facturaba sobre el papel más de 100.000 millones de dólares anuales. Cifras que después, según las investigaciones que se llevaron a cabo, pues se demostró que estaban infladas, tanto por la compañía como por el auditor que las avalaba. ¿Quién era este auditor? Arthur Andersen, que después, pues fue encontrado culpable de obstrucción a la justicia, de destruir, de alterar documentos. Fue sancionado, lógicamente, y terminó siendo absorbido por otros grupos. Y aunque pareciera muy lejano a nosotros, la realidad es que este escándalo fue muy sonado y lo estuvimos viendo mucho en los noticieros de esa época en la televisión. Y es que, pues bueno, no está de más. La realidad es que los trabajadores perdieron una parte muy importante de sus fondos de pensiones, y ya que estos habían sido invertidos en valores de la empresa. Los accionistas perdieron cerca de 11,000 millones de dólares cuando el precio de la acción, que llegó a un máximo de $90 a mediados del año 2000, se desplomó a menos de $1 a finales de noviembre del 2001. Su caída se llevó por delante los empleos y los ahorros de muchos, además de ser uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia financiera, con repercusiones políticas salpicando incluso a la Casa Blanca. Hay un libro muy interesante sobre el caso Enron, The Smartest Guys in the Room,
súper recomendable. Te explica cómo estos tipos, como estos ejecutivos, pensaron que eran tan listos que pues podían burlarse de todos y de todas las reglas. Y en España tenemos algunos casos. Seguro que muchos oyentes pues recuerdan lo sucedido, lo que está sucediendo con Abengoa. De hecho, Abengoa era la mayor empresa a nivel internacional de energías renovables. En el 2015 presentó preconcurso de acreedores porque acumulaba unas deudas de más de 25.000 millones de euros. Hay un periodista, se llama Lalo Agustina, él escribió un libro llamado El ocaso del Imperio del Sol y ahí te explica el peculiar modo que tenía de dirigir la empresa Felipe Benjumea, ¿no? Él exigía directivos y consejeros dóciles y si no lo eran, pues los despedía. Se traspasaron todos los límites ante la pasividad de autoridades políticas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la CNMV y de ese auditor, pues que nunca vieron o nunca quisieron ver lo que estaba ocurriendo. Es un libro muy interesante donde se mezclan desencuentros familiares, ambición empresarial y falta de prudencia en la asunción del riesgo. En otras palabras, una serie de HBO o de cualquier plataforma de streaming. Todo ello se hubiera podido resolver si se hubiera llevado a cabo los procedimientos adecuados respecto al buen gobierno corporativo. Abengoa fue y aún sigue siendo una empresa líder en soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible. Pero aquí en México tenemos también varios ejemplos. Es más, el incumplimiento de las reglas de gobierno corporativo produce cientos de millones de sanciones cada año. Y uno de los casos más sonados recientemente ocurrió justamente en el 2021 y que involucró a Grupo FAMSA. Aquí lo que sucedió fue que los directivos de esta empresa hicieron literalmente un movimiento muy agresivo de reducción del 50% de su capital contable y salieron al mercado a decir que hubo un error de contabilidad, lo que generó fuertes pérdidas a los inversionistas. Es decir, una falta de total transparencia y está claro que la ética también en estos casos juega un papel imprescindible. Fíjate que yo creo que en todos los casos lo que hay es un problema de ética súper profundo. La ética es un valor esencial. Tiene que permear en la estrategia de la empresa. Tiene que formar parte de la cultura de la empresa. La cultura de la alta dirección, la de los jefes, es lo que en definitiva se refleja en los empleados. Por eso muchas veces se dice que la cultura empieza en las raíces. Y os ponemos otro ejemplo de cultura organizativa poco ética, lo que le pasó a Wells Fargo. Wells Fargo es una empresa súper conocida, muy internacional. Ellos prestan servicios financieros con operaciones en todo el mundo y fue muy famoso también por otro escándalo que saltó a los medios y que tenían relación sobre lo siguiente. Los empleados se habían dedicado durante años a abrir cuentas bancarias falsas a sus clientes. Y por estas cuentas, el banco había ido cobrando gastos de mantenimiento. Claro, cuando se descubrió el pastel, pues ya los empleados habían recibido ese variable, ¿no? Por la apertura de las cuentas falsas. Y fíjate que el presidente, lejos de hacerse responsable por todos estos hechos, le echó todo el marrón a los empleados. Vamos, que les cargó todas las culpas. La reflexión que tenemos que hacer, yo siento que es la siguiente. Mira, si pensamos en la definición de cultura, que es ese conjunto de reglas que no están escritas, ¿no? Pues esa sonrisa que tienen los empleados cuando te atienden, ese código de conducta, esa forma de comportarse. ¿Tú crees, César, que abrir cuentas falsas a nombres de clientes de manera pues tan sistemática es la elegida de manera individual por los empleados o pertenece o hay algo más por ahí? No, por supuesto que no, Vega. Eso ya venía impuesto desde arriba y si me lo preguntas, pues esto formaba parte de la propia cultura de la empresa. Días después, el presidente de Wells Fargo pues dimitió y pues las repercusiones para ellos fueron muy altas, ¿no? De entrada, pues una multa millonaria por parte de la Asociación de Consumidores Americana, devolverlo estafado y sobre todo y más importante es el impacto que tuvo esta crisis en la reputación de la empresa. El CEO de la entidad en una entrevista argumentó que estos 5.300 empleados que despidieron por la apertura ilícita de cuentas y emisión de tarjetas bancarias
Actuaron de manera individual, saltándose las buenas prácticas y códigos de éticas de la compañía. Es un argumento que es difícil de aterrizar, de entender y poco creíble. En un artículo publicado por The Fast Company, un experto sostiene que el banco pues, demostró un caso clásico de intimidación sistémica. Vamos, bullying sistémico, pero bullying. Porque el problema va mucho más allá de la apertura de cuentas falsas, ¿no? Ahí yo creo que lo que subyace muy profundamente es una cultura basada en el miedo. Sí, nosotros queremos que en la empresa la ética prospere, hay que hacer extensiva la responsabilidad personal de cada individuo, los valores. Y mira, la mejor manera de lograrlo es a través de la concienciación, dando ejemplo. Lograr este propósito, lograr este ejemplo, requiere que las acciones del líder sean coherentes con sus valores. Conseguir la aceptación, lograr la confianza de otros, requiere primero un ejercicio de honestidad, de ser honesto con uno mismo y de olvidarse de la hipocresía que supone predicar una forma de actuar y luego obrar de forma pues muy distinta. Esto, la verdad, no es liderazgo, no es ética, no son valores. Y está claro, Vega, los accionistas y en general los grupos de interés internos son los más interesados en obtener transparencia de las acciones de la empresa. Pero no solamente por este aspecto implementar el buen gobierno corporativo es una herramienta eficaz para las organizaciones, sino que también porque permite responder a una necesidad del consumidor por conocer cómo son las empresas en las cuales decide comprar y no solo eso, confiar. Los consumidores conscientes somos todos aquellos que elegimos los productos y servicios yendo más allá de la relación calidad y precio y consideramos el impacto ambiental y social de las acciones que tienen las empresas en el entorno. Es decir, no se trata de otra cosa más que de crear valor no solamente para los accionistas. Otra razón más por las que las empresas necesitan incorporar el buen gobierno corporativo es por profesionalizarse. Por ejemplo, a través del protocolo familiar se pueden resolver, y de hecho se resuelven, conflictos sobre temas de sucesión o sobre cómo va a participar la familia política en tu empresa. Una vez que tú y tu almohada hayáis meditado muy bien si realmente vas a incorporar a la familia política a tu empresa. Y esto sobre todo es un punto interesante para todas esas empresas que quieren dar el salto, pero no saben cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Si las decisiones las toma una sola persona, eso ya es una alerta roja o una red flag. Y se comienza a pensar que hace falta incorporar el gobierno corporativo. También si hay falta de planeación, de controles internos o problemas entre los socios o falta de claridad en sus funciones. Todo esto que estamos hablando parece que está dirigido para las grandes empresas, ¿verdad? Pues es que estamos hablando de accionistas, de socios, de casos muy paradigmáticos y da la sensación de que el gobierno corporativo está hecho para las empresas cotizadas, pero no. Fíjate que no. Más que nada porque las estadísticas nos dan datos sobre el verdadero papel y el verdadero peso que tienen las pymes en el PIB de los países. Y vamos a ver estas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, según el INEGI, la empresa pyme familiar es el principal generador de empleos y Producto Interno Bruto, ya que aportan alrededor del 70% del empleo y el 62% del PIB en el año 2021. Mientras que en España, según los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo correspondientes al mes de abril de este 2022, hay 2.938.000 pymes contando a todas las categorías y constituyen más del 98% del tejido empresarial. Sin duda alguna, debemos orientar a las pymes. Y para esta tarea de orientación, pues mira, yo creo que les podemos dar algunas ideas sobre pues, manuales o guías que les pueden ayudar. Una de ellas, o la que os recomendamos más encarecidamente, es la lectura de la guía diseñada por el Instituto de Consejeros Administradores de la Asociación Española de Consejeros. Ahí la verdad que
descargarla, merece mucho la pena porque se os explican las fases de transformación de la empresa familiar hacia una empresa con un buen gobierno corporativo. Y si necesitáis más información al respecto o más orientación, por favor, ya sabéis, ahí luego lo diremos, pero escribirnos, sabéis dónde podéis encontrarnos para que podamos ayudaros a localizar toda esta información. ¿Y qué recomendamos nosotros en Responsabilidad Social Contenedores? Pues bueno, que regular los procesos y las relaciones administrativas, además de establecer reglas de operación y órganos de gobierno, es demasiado beneficioso para todas las compañías sin importar su tamaño. Y esto es algo que trabajamos con nuestros clientes con mucha regularidad y que sobre todo les recomendamos a ellos. Por otra parte, en el caso de las pymes, el gobierno corporativo es clave, ya que puede ayudarles a definir el rumbo, brindar mucha más certeza sobre sus operaciones. Una de las primeras fases es revisar el consejo de administración, que en la pequeña y mediana empresa, en particular en la empresa familiar, en sus primeras etapas, el órgano de administración de la sociedad es un solo administrador, generalmente el fundador o promotor de la empresa. Por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas dice que debe ser un consejo de administración el órgano de administración de la empresa por excelencia. Sin dudarlo, el concepto de gobierno corporativo o buen gobierno incluye muchos aspectos que implican hacer cambios súper importantes. Ya hemos visto la relevancia de hacerlo en la cultura, en la conducta de las empresas y después, pues en temas más procedimentales, el proceso de adaptación, si os decimos que se tiene que abordar de manera rigurosa. Y hasta aquí llegamos en este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por tu atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Realmente nos dará mucho gusto leerte. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.